Bueno, ya estamos en comunicación con Tomás Achával. Él es productor y creador de los vinos Nómade y Siete Lunas. Es dueño de la bodega y está con nosotros para conversar un poquito sobre su camino en esto que es el mundo del vino. Bienvenido, Tomás, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. Estoy aquí con Ángeles para conducir la entrevista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo andás? Gracias por invitarnos. Por favor. Bueno, en tu larga trayectoria, digamos, antes de llegar al mundo de los vinos, vos fuiste presidente de la bodega Chandon. Sí, habiendo sido abstemio total, empedernido, esto fue hace mucho tiempo, aproximadamente 25 años. Yo trabajaba en Monsanto, era ingeniero. Ajá. Y me llaman la gente de Moet Chandon en Francia para que me ofrecen ser el gerente general de bodega Chandon. Y hasta ese entonces no tomaba ni cerveza. Mirá vos. Y a partir de que empecé a trabajar con esta gente, me enamoré del negocio, me enamoré del producto además. Y fue al final el tema del vino un pilar importante de mi vida, ¿no? ¡Qué bárbaro! Trabajé después de Moet Chandon con televisión. Fui el presidente de Telefe, Canal 9, y después de un tiempo salí, digo, espantado, o sea que el producto era lindo, pero decidí volver a mis raíces, que era el vino. Y ahora estoy con mi proyecto Nómade, que es lo que vamos en el jueves. Este jueves voy a pasar por Peguajó y tengo una degustación en una vinoteca que ustedes deben conocer, sí. La Cava Torrallardona en Peguajó. Vamos a tener una degustación de nuestros vinos ahí. Perfecto. Bueno, Tomás, y te voy a preguntar por qué se llama Nómade del Vino, pero para que nos cuentes. Y bueno, el nombre me lo dio un amigo mío que yo estaba peloteando con él ideas del proyecto y de mi sueño. Y yo le contaba que quería hacer los vinos donde la uva se dé mejor. Yo no creo que en una zona se pueda optimizar todas las variedades. Entonces, te comentaba, el torrontés lo quiero, y es lo que está pasando ahora. El torrontés lo hago en los valles calchaquíes, lo hago arriba en Salta. El Pinot Noir en Río Negro, ahí tengo un pequeño viñedo que planté en el 97 cuando trabajaba en bodega Chandon, en Cinco Saltos, en Río Negro. Y los Malbecs en el Valle de Uco. Ahí vos tenés una socia o amiga que trabaja con vos que conoce mucho de Mendoza. Estoy en el Valle de Uco, en la zona de la Consulta, Altamira, donde se dan tintos. La especialidad de esa zona es tintos de mucho carácter. Son vinos con cuerpo, son vinos muy expresivos, mucha fruta, mucha estructura, mucho tanino. Así que Nómade, el concepto Nómade tiene una razón de ser desde el punto vitivinícola, y después mi personalidad o mi experiencia laboral fue muy nómade. Fui aprendiendo, un nómade va aprendiendo en el camino. Claro. Va haciendo camino al andar, como dicen, ¿no? Y yo, sin saber nada, me enamoré de esta industria y terminé al final produciendo vinos, ¿no? Así que es una industria muy rica, muy linda, muy dura, pero es como, no sé, ustedes están en el campo, la vida del campo es muy linda y es muy dura, es muy sacrificada, pero es así, uno elige, ¿no? Tal cual. Tomás, ¿y por qué eras abstemio? No, es una cosa rarísima. Mi generación no era por un tema ni religioso, ni familiar, ni mis amigos, y tengo unos cuantos que viven ahí en Peguajó y lamentablemente no van a estar en la degustación porque están afuera de viaje. Pero salíamos, nos divertíamos, cosa que mis hijos no pueden creer, que nos divertíamos sin tomar, pero no tomábamos, no era común que los jóvenes cuando saliesen tomasen, no nos ofrecían, no estaba disponible. Entonces, y cuando tomabas era un poco a la escondida, parece como fumar por primera vez, ¿no? Y no te gustaba, te pegaba muy fuerte, te sentías mal. Y bueno, ya con la madurez de uno empezás con los vicios, y esto es un lindo vicio, digo, si es controlado es bueno. Pero en mi generación no fui solo yo, lo que digo, es mi señora, mis amigos, los amigos que tengo ahí no son, ahora son de tomar, pero antes no éramos.
Tomás. Pero no puedo decir que es mi generación. Mi generación no sé, estoy seguro que no. Mi mundo era muy limitado en ese momento seguramente. Del colegio o a la facultad, al boliche o a un club para jugar tenis o golf y listo. No era muy amplio, ¿no? Tomás, hola, mi nombre es Ángeles. Y ¿qué tal, Ángeles? Quería preguntarle por qué cree que el vino es algo que entra tanto en uno. Usted al principio de la nota dijo algo como que ya era parte de su vida o como algo estructural en su persona, el vino, ¿no? ¿Por qué cree que se genera como ese vínculo entre ¿no? Como este enamoramiento que usted dijo varias veces con el producto que es el vino? Esa es una lindísima pregunta, nadie me la había hecho y no me la puse a pensar. Te cuento lo que me pasó a mí. La producción de vino tiene muchas cosas que si yo miro para atrás, mi educación, la tuve de chicos. Tiene que ver con la agricultura, las plantas, la naturaleza, el campo. Y yo me crié de chico mucho en el campo. Tiene que ver con la tierra, con el trabajo de la tierra. Tiene que ver con la producción de algo industrial, aunque es poco romántico. La producción de vino es mucho más romántica que la producción industrial, y yo soy ingeniero, o sea que tiene que ver con producción al fin, y la parte comercial que yo me especialicé mucho con Monsanto. Entonces tenía elementos que eran afines a mí. Claro. Ahora, el vino, además, por algún motivo u otro, te diría, debe ser, si no la más, es la bebida con el agua lo más antiguo que hay. Sí. Se descubren permanentemente vasijas cada vez más añejas, enterradas o perdidas en el Mediterráneo con las barcas, que hablan de 2000 años, 3000 años. Antes de Cristo, me refiero, ¿no? Entonces, que es una bebida que está desde el primer hombre prácticamente, ¿no? Tiene mucho que ver con el desarrollo humano, y por algún motivo u otro eso ya no lo puedo saber, debería analizarlo y estudiarlo. A mí se me ocurrió preguntarle eso porque yo estuve mucho en contacto con las cerezas, y en Mendoza también, uno ve los viñedos y la gente trabajando, que es totalmente diferente a quienes venimos por ahí de la provincia de Buenos Aires con otro tipo de producciones. Y algo que yo me llevé como capital de esas actividades es como que hay un toque personal muy importante en lo que se genera, ¿no? Me imagino en el vino también, porque como que están asociados los sentidos que son de uno. Creo que eso hace una diferencia también, ¿no? Sí, mira, lo que uno percibe es como el arte, ¿no? Cuando uno ve algo más simple, una pintura, a uno le despierta ciertas cosas que a otro por ahí no. Uno siente ciertas cosas y a otro por ahí siente otras cosas. Sí. El vino es así. Y del lado de producción lo mismo. Uno ve que el que produce vino, los industriales del vino, la industria, a veces competimos, pero por lo general es una industria con muy buena onda. Es que si bien hay competitividad, hay casos que sí, que nos peleamos o nos llevamos mejor con unos que con otros. A la larga tiramos todo para adelante y nos entendemos bastante. Es al ser, y yo no me creo un artista, pero cuando hago un vino es un poquito parte de mí, lo que yo siento. Yo hago un vino que quiero expresar lo que me parece que debía expresar un vino. Y eso se hace desde el viñedo. Uno cree que, dentro de la uva es lo mismo todo. No, el vino empieza en trabajo 1 año antes o 2 años antes en un viñedo. Se define qué producción va a tener, qué concentración querés el vino, cuántas plantas. Cuando se planta el viñedo se define más concentrado, menos concentrado, con más riego, menos riego. Se va definiendo un poco desde ahí. Y después el toque final cuando haces el corte y se embotella. Ahí uno le da el toque final. Dirías el 20 o entre el 10 y el 20% de la calidad del vino se define cuando se embotella. Pero el resto en el viñedo. Y es interesante porque uno ve, yo tengo viñedos propios y he arrendado viñedos y bastantes, especialmente cuando arranqué. Y la pasión que tiene la gente
por lo general gente mayor, no así tanto los jóvenes. Cuando trabajan su viñedo y le decís ralea o no regues acá, y es como le pidas que dejen de alimentar a un hijo o que le des otro tipo de alimento al hijo, es a las plantas, esta gente que ha trabajado en viñedo durante 50 años, es muy difícil cambiarle la manera de trabajar y hay que escucharlo, porque a veces lo hacen bien, y lo hacen con una pasión que es, no lo he visto en otra industria. Es algo particular, no sé qué es, pero el vínculo, lo que vos comentaste, el vínculo del trabajador del vino, con las plantas, con los viñedos, con la producción de vino, es muy particular, muy especial. Es un poquito arte, es un artesano, es muy interesante. Justo te iba a vincular eso con el arte, porque escuchándote hablar pareciera ser como algo para apreciar, ¿no? Ahora también tiene que haber una mínima educación por parte de la persona que recibe el vino. Nos pasaba escuchar a una amiga nuestra que es sommelier acá, Sofía Torrallardona, que cuando uno empieza como a educarse en el gusto y en tratar de prestar atención a los detalles, uno empieza como a entrever esa profundidad que tiene la elaboración del vino. Entonces también es importante la comunicación, ¿no? En formar a más gente, o a más jóvenes, o a la gente, digamos, en general que no sabe nada de vino, para poder tener como la sensibilidad para apreciar algo bueno, ¿no? Sí, es clave el trabajo que han hecho las escuelas de sommeliers, los mismos sommeliers, las bodegas, es muy importante. Yo recuerdo que no es tanto tiempo atrás, en los 90, yo trabajaba en Bodega Chandon. No existía escuela de sommelier, empezó alrededor del 95, 97 en Argentina. Y es interesante mencionar, no puedo mencionar las marcas porque por ahí podría sonar despectivo a esas marcas, pero se consumían vinos muy diferentes, con estilos totalmente diferentes a lo que se está tomando ahora. O sea que el año 2000, ya con mucha inversión extranjera, con enólogos nuevos, con sommeliers capacitados afuera y acá, se empieza a decidir y a elaborar vinos muy diferentes a los años 90. Hay un quiebre importante en la producción argentina de vinos, que empieza en el 2002, con la gran devaluación en el 2003, con el gran despelote económico que hubo respecto a los años anteriores. Y uno ve las marcas, son todas marcas nuevas comparadas con las grandes bodegas que había antes, que no existen más o tuvieron que reconvertirse todas, ¿no? Tomás, fue muy interesante ese cambio. Tomás, y yéndonos un poquito más a un tema de coyuntura, ¿cómo han vivido ustedes ahí con el tema de las bodegas y demás, el tema de las retenciones al vino y después la marcha atrás que dio el gobierno cuando digamos, se pusieron en alerta en la provincia de Mendoza sobre todo? ¿Vos cómo lo viviste a ese proceso? Mira, este proceso de amenazas, de impuesto al vino, a mí me ha pasado en el champán cuando trabajaba en Bodega Chandon, que sí después me lo pusieron. Me acuerdo del ministro Machinea, que lo fuimos a ver varias veces y unas grandes peleas tuvimos. Pero yo creo que esto fue cuando el gobierno actual comenta hace, no sé, 20 días atrás, yo creo que fue, y así lo mismo con temas de azúcar o bebidas azucaradas, es ir a las provincias productoras a que entreguen alguna otra cosa. O sea, que la amenaza estaba latente, estaba en el toma y daca político, en el cual el gobierno necesitaba o bajar costos o impuestos y compensarlo con algo. Y bueno, Mendoza habrá compensado con alguna otra cosa, Tucumán con alguna otra cosa, y así sucesivamente, porque al final un acuerdo se llegó sin estos impuestos ridículos, ¿no? Claro, claro. No sé si te contesto la pregunta, pero yo sinceramente nunca estuve preocupado. Me parecía que era más un tema de negociación de que la implementación en sí. Era realmente un impuesto realmente ridículo y que no iba a pasar. El comercio exterior del vino hoy en día, las últimas legislaciones que hubo de comercio exterior del último año y medio han sido muy pro exportación. Los trámites se están haciendo mucho más simplificados, los reintegros se han dado, cosas que estaban planchados. Claro. Los recuperos de IVA, lo mismo. Eso se aceleró mucho
Sí, estamos con el problema de costo argentino, que es el transporte, las rutas, los puertos, todo eso es muy caro y espero que ataquen ese tema. Yo sé que no debe ser fácil por las mafias enquistadas, tanto en lo que es transporte y puertos, es realmente, estamos fuera de competitividad respecto a países exportadores. Hablo de Chile, Australia, Italia, Francia. Son costos ridículos que pagamos. Claro. Por el otro lado, los últimos 3 años hubo problemas climáticos en la industria. Mendoza, Salta, Patagonia, donde se planta uva son desiertos y el clima no cambia mucho. Y sí hemos tenido muchas lluvias, hemos tenido heladas, piedras en momentos y además irreiterados, que cosas no podía pasarte cada 10 años. Claro. Bueno, pasó todo esto durante 3 años seguidos. Claro. Eso no complicó la calidad, pero sí la cantidad. Ha caído la producción de uva un 40% por año. Claro. Eso implica que la uva vale mucho hoy en día. En dólares vale mucho. Y te deja fuera de algunos mercados internacionales que eran importantes. Claro. En los vinos de menor precio, pero de buena calidad, hay que levantar el pie del acelerador porque no podés entrar a esos mercados. Antes Claro. entrabas y tenías un margen. Hoy en día trabajas a costo o a pérdida. Y ahí tenés que tomar una decisión, si mantenés el mercado o te vas. 1 año te lo podés bancar, 2 años o 3 ya no, tenés que tener una falta muy grande. Claro. Bueno, Tomás, Así que, la verdad que es muy interesante todo lo que nos contás de este universo que es el vino. Se te escucha con la voz enamorado, digamos, de lo que haces, así que te agradecemos mucho y bueno, quedamos en contacto para futuras notas. Ángeles, ¿estarás el jueves a la noche o no? Y voy a hacer todo lo ¿En la posible. degustación? Me encantaría conocerlo, así hablamos de los Andes y de todo lo que uno vive en Mendoza. Voy a hacer todo lo posible, me encantaría estar, sin duda. Lo que pasa es que a veces las Ojalá madres puedas ir. las madres tenemos algunas complicaciones. Bueno, un beso grande y gracias por invitarme. Bueno, un saludo grande, adiós. Gracias. Así pasaba Tomás Achával, él es el productor y creador de los vinos Nómade y 7 Lunas.